Hola, hola, Dios te bendiga de una manera muy, pero muy especial. Que la paz y la bendición de Dios abunde en tu hogar, en tu corazón y en tu vida. Quiero bendecir tu vida de parte de Dios con una palabra que sé que te va a ayudar en tu vida espiritual, una palabra de restauración, una palabra de fortaleza, una palabra de aliento. Quiero decirte de parte de Dios que no permita que tu tormenta te atormente. No permita que las situaciones que tú estás atravesando, que la etapa en la cual tú te encuentras, ese momento de dolor, ese momento de sufrimiento, ese momento de escasez, ese momento de enfermedad, ese desierto por el cual Dios permite pasarnos, ese fuego en el cual Dios permite que nosotros pasemos, no permita que esa tormenta te atormente, no permita que ese proceso te desenfoque, no permita que esa situación quite tu mirada del blanco soberano que es Cristo Jesús. Conviértete en el tormento de tu tormenta. En una ocasión, cuando el maestro iba cruzando al otro lado con sus discípulos, se levantó una tempestad, se levantó una tormenta muy grande, la cual amedrentó a los discípulos. Los discípulos se sintieron atormentados, se sintieron angustiados y empezaron a dar gritos: Maestro, maestro, despierta, porque el maestro estaba durmiendo. El maestro durmió en medio de la tormenta y allí estaba Pedro y los demás discípulos estaban atormentados, gritando, no sabían qué hacer. Mientras ellos estaban atormentados, el maestro estaba durmiendo. Y cuando ellos despertaron al maestro, el maestro mandó a calmar la tormenta y se hizo grande bonanza, como registra la palabra del Señor. Y los discípulos se maravillaron cuando vieron que aún los vientos obedecían al maestro. Y la Biblia dice que nosotros debemos de ser modelo de Cristo, que debemos de ser imitadores de Jesús, imitadores de Cristo. Y si Jesús pasó la tormenta durmiendo, nosotros también debemos de aprender a dormir en la tormenta. Y usted dirá, pero ¿cómo yo puedo dormir con esta enfermedad, con este dolor? Ver a mis hijos cómo están, con esta escasez, ver la iglesia que no está creciendo. ¿Cómo puedo dormir con este proceso, esta tormenta? Debe de dormir en los brazos del maestro, debe de aprender a descansar en los brazos del maestro. No debes de orar con angustia, con desesperación, debe de orar con paz, con gracia, confiando en que tu Padre, nuestro Señor Jesucristo, tiene el control absolutamente de todo. Debe de aprender a descansar en medio de la tormenta. Tenemos también la historia de Daniel. Daniel pudo dormir con los leones mientras que el rey Darío se le fue el sueño, mientras que el rey que firmó el edicto, mientras que el rey que tenía toda su pompa, toda su riqueza, que le cantaban sus flautas, que le cantaban sus cánticos, que todo, el rey se le fue hasta el hambre porque el rey hasta ayunó y no pudo dormir. Mientras Daniel, en medio de esa tormenta, en medio de esos leones, pudo dormir. Pero ¿sabes por qué Daniel pudo descansar? Porque Daniel tenía olor a espíritu. Daniel no olía a carne. ¿A qué huele? ¿Cuál es tu esencia? No ese perfume costoso y caro que tú te pones, no esa buena crema que tú te pones, sino a qué huele tu espíritu. Porque Daniel tenía olor a espíritu de Dios. Daniel tenía fragante olor a espíritu y por eso los leones no pudieron acercarse a Daniel porque Daniel tenía olor a ese espíritu. También podemos ver la historia de Sadrach, Mesach y Abednego en medio de esa tormenta, de ese proceso de lanzarlo al horno del fuego. ¿Cómo pudieron ellos estar tranquilos? Creyendo que su Dios podía librarlo, pero aún si no lo libraba, ellos iban a seguir creyéndole a Dios. Esa es la palabra para ti. Conviértete en la tormenta de tu tormento. Luego de que Jesús cruzó al otro lado,
se encontró con un endemoniado y el cual se le acerca a Jesús y le dice: Jesús, hijo del Dios Altísimo, ¿por qué vienes a atormentarme? Jesús se convirtió en la tormenta que quiso impedir que él pudiera descansar en aquella barca. Ya cuando Jesús cruzó, él se convirtió en la tormenta. Ay, Dios mío, yo quisiera que tú pudieras entenderme. Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué vienes a atormentarnos? Porque Jesús se convirtió en la tormenta que quiso impedir que Él cruzara al otro lado. ¿Para qué? Para libertar a ese endemoniado. La tormenta quieren impedir, la tormenta son... Déjame decirte qué son la tormenta. La tormenta son ruidos de Satanás. La tormenta son voces de Satanás. Dice la Santa Escritura que él anda como león rugiente, como, pero no es un león. O sea, que cuando él ruge, el ruido de él no es como el verdadero león de la tribu de Judá. Él aparenta tener un ruido de león, pero no es un león. O sea, que las tormentas simplemente son un falso ruido de Satanás para desenfocarte, para impedir que tú sigas avanzando, para impedir que tú sigas cruzando al otro lado. No te dejes atormentar por tu tormenta. Y esto lo podemos ver muy claro a la luz de la palabra con el apóstol Pedro. Aquel apóstol Pedro que se atormentó cuando se levantó la tormenta en la barca. Aquel apóstol que estaba atormentado cuando iban a entregar al maestro. Aquel apóstol que negó a su maestro. Aquel apóstol que era un hombre impulsivo, que era un hombre que no tenía control, que era un hombre que se atormentaba. Podemos ver que después que Jesús partió ya de esta tierra, que encarcelan al apóstol Pedro y lo llevan allí a la cárcel. Herodes lo lleva a la cárcel después de la muerte de Santiago. Mi alma adora la gloria del Señor. Y allí encarcelan a Pedro y da un edicto para cortarle la cabeza a Pedro. Ay, 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 ay. Herodes dijo: a Pedro mañana le cortamos la cabeza. Le cortamos la cabeza. Y Pedro, sabiendo que le iban a cortar la cabeza, en esa tormenta que Pedro estaba viviendo, en ese momento de desesperación, usted sabiendo que cuando salga la luz del sol, a usted le van a cortar la cabeza. Mire, ¿quién puede dormir en esa situación? Pues Pedro pudo dormir porque dice la palabra del Señor que el ángel despertó a Pedro. ¿Y de quién aprendió Pedro a dormir en la tormenta? Bashenda. Lo aprendió del maestro. Lo aprendió de que su maestro dormía en medio de la tormenta, porque en medio de nuestro sueño, el Rey de Reyes y Señor de Señores está trabajando a nuestra andar. Mi alma adora la gloria. Pedro aprendió muy bien de su maestro y por eso pudo dormir en aquella situación en la que se encontraba. No permita que nada de lo que tú estás aconteciendo te quite el sueño. No permita que absolutamente nada de lo que está aconteciendo, de esos falsos ruidos que el enemigo puede emitir en tu vida, te quite tu sueño. No permita que el enemigo te robe tu bendición. Conviértete en el tormento de tu tormenta. Dios te bendiga.